Descorriendo el velo. La gloria del Evangelio en los pactos. Capítulo 3. Abraham, justificado por fe y no por obras. En la sección anterior vimos cómo Abraham fue conducido a través de un proceso de mayor fe y justificación. ¿Y en qué consistió este proceso? Lo encontramos explicado en los siguientes versículos de Romanos capítulo 4, versículo 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué fue lo que creó Abraham? Creó las palabras de Dios, que sus pecados le eran perdonados al confesarlos. Vean cómo Pablo lo describe en Romanos 4, 6. Pero como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así es como Dios atribuye justicia al hombre sin obras, perdonando los pecados e iniquidades. Cuando vemos nuestro pecado y condición y los confesamos, entonces Él nos puede perdonar. 1 Juan 1:9. Y así, cuando creemos que Dios nos perdona, empezamos a estar en condiciones de creer el resto de sus promesas. Pablo dice que fue exactamente esta bienaventuranza de Abraham. En Romanos 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Para ser perdonado, ¿tuvo que hacer algo Abraham? Nada, solo confesarle sus pecados, es decir, dárselo al Señor, y el Señor a cambio le da a Abraham su justicia. Esa es toda la transacción. Y reconocemos en el perdón de los pecados un elemento constitutivo del nuevo pacto que vemos en Hebreos 8, versículo 8 al 13. Génesis capítulo 15, versículos 7 y 8 dice: Y le dijo: Yo soy Jehová, y te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Habiendo Abraham recibido el perdón, viene una pregunta que nos muestra la lucha que todavía lo aquejaba, a pesar de que hasta hace un instante le había creído al Señor. Ay, Abraham creyó que era perdonado, pero el peso de su pecado recién perdonado le impedía ver que el resto de las promesas de Dios se podían cumplir. A medida que reflexiono en esto, lo veo en mi vida también. Veo el pecado que ha habido en mi vida y que, a pesar de conocer el perdón de Dios, cuesta creer que sus buenas promesas se puedan cumplir en mí. El pecado dinamita la fe, destruye la confianza en las promesas de Dios. Por eso Abraham pregunta: ¿qué evidencias hay de que voy a heredar? Es increíble, ¿no? Recién había dicho sí y amén, y ahora la duda se verbaliza. Su pregunta es: ¿cómo puedo ver una demostración de que voy a heredar? ¿En qué conoceré que esto es así? Se le prometió descendencia y creó. Se le prometió la tierra y dudó.
Recordamos el caso de Pedro, que con fe caminó por sobre las aguas, pero cuando dudó, a los pocos segundos se hundió. Vemos en Mateo 14, versículo 28 al 31. Y el Señor le reprochó la poca fe. Así vemos en el ejemplo de nuestros padres espirituales cómo la poca fe se manifiesta en sí a ciertas promesas y en no a otras. También la poca fe se manifiesta en sí a ciertas promesas, pero cambiando las circunstancias, las dudas vuelven. El hecho de que este es un momento de debilidad se ve adicionalmente revelado en las mismas circunstancias que le sucedieron a un descendiente de Abraham más de 2000 años después. A Zacarías, siendo de edad avanzada, se le apareció el Señor, el ángel del Señor, y le prometió un hijo. Vemos en Lucas capítulo 1, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Aquí tenemos exactamente la misma pregunta y la misma respuesta. El pedido de una señal en las palabras ¿en qué conoceré? La respuesta del ángel a Zacarías revela la condición del hombre que pidió por evidencia. Lucas 1:20 dice: por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías no creó, dudó de las palabras del ángel. Volviendo a Abraham, al pasar de un sí y amén al no creer y dudar de las palabras de Dios, ¿acaso no vemos en él la condición natural del ser humano, el sí y no siempre cambiante? Con Zacarías, la señal dada fue de que se quedaría mudo. La reprensión es mayor que a Abraham, porque Zacarías debería haber aprendido de la experiencia de su antepasado. Con Abraham, Dios condesciende a entrar en un pacto a la manera de los hombres. Es la debilidad de su fe y confianza en las palabras de Dios lo que le lleva a Dios, con tal de alcanzar a su hijo vacilante, a concertar un pacto con él. Porque para Abraham su palabra y promesa no eran suficientes. Vemos en esa pregunta de Abraham diciendo: ¿en qué conoceré? La súplica por una señal visible para confirmar su fe. Entonces el Señor se digna a concertar un pacto con su siervo, usando las formas comunes y propias a los hombres para la ratificación de los contratos solemnes. Vemos en Génesis capítulo 15, versículo 9 al 11 lo siguiente. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tortola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Dios le pide que traiga los animales, y Abraham se apresura y prepara los elementos del pacto, al partirlos por la mitad menos las aves. Así Dios se dispone a entrar en un pacto de sacrificio con Abraham. En este, él estaba comprometiendo su propia vida en el cumplimiento de la promesa hecha, porque era costumbre de los hombres que si uno rompía su parte del acuerdo, se sujetaba a sí mismo a ser despedazado. Esto lo encontramos confirmado en las palabras de Jeremías 34, versículo 18 al 20. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, y a los oficiales y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra,
que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Los príncipes, los sacerdotes y el pueblo de Judá y Jerusalén hicieron este pacto con Dios, caminando entre las partes del becerro, prometiendo que liberarían a los esclavos a cambio de algún alivio del acoso de Nabucodonosor. Cuando rompieron ese pacto, Dios les dijo que, de acuerdo a su propio entendimiento, serían entregados al final previsto que ellos esperaban para los que rompen sus juramentos. Dios utilizó este ritual a sabiendas de su importancia para Abraham. La solemnidad de esta forma antigua de hacer un pacto la aseguraría que Dios está personalmente comprometido en sus promesas. Así responde Dios a la pregunta: ¿en qué conoceré? Es la evidencia que Dios le da a Abraham para animar su fe, para eventualmente llevarlo nuevamente al pacto nuevo de la confianza en sus promesas. Y en ese pacto viejo en el cual entra Dios, le cuenta lo que iba a suceder en los próximos años. Leemos en Génesis 15, versículo 13 al 21. Entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con grande riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los cineos y los ceneseos y los sebmoneos, los jepteos y los perezeos y los rafaitas y los amorreos y los cananeos y los gergeseos y los jebuseos. La descendencia de Abraham iba a morar en tierra ajena, e iban a ser oprimidos 400 años y tomados como esclavos. Sin embargo, Dios iba a juzgar a la nación bajo la cual iban a estar sujetos, e iban a salir de ella con gran riqueza. Dios le cuenta que iba a ir al descanso en paz. Así le aclara las dudas y temor que lo venían aquejando. No necesitaba preocuparse y angustiarse por su futuro, ni de posibles venganzas por parte de las naciones derrotadas en la guerra para recuperar a Lot y los de Sodoma. En la cuarta generación, la descendencia de Abraham volvería a la tierra donde Abraham estaba en ese momento, la tierra de Canaán, y podían ir solo cuando la maldad del amorreo llegara a su límite. Esto nos dice algo respecto de la tierra y de cómo se puede poseer. El hecho de que los amorreos iban a ser expulsados de la tierra a causa de su maldad demuestra que los poseedores de la tierra serían gente justa. La promesa a Abraham y su descendencia de que poseerían la tierra para siempre dependía que fueran justos, ya que leemos en Isaías 60, versículo 21, lo siguiente: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Los justos son los que heredarán la tierra para siempre. ¿Y quiénes son justos? Aquellos que confiesan sus pecados y reciben y aceptan el perdón de Dios creyendo sus promesas. Abraham había dudado si Dios fuera capaz de darle la tierra. Así vemos ahora que Dios, para alcanzar la pequeña y vacilante fe de Abraham, parecería que reduce la promesa,
para que le sea creíble a Abraham. La promesa era de la tierra entera para siempre. Sin embargo, ahora vemos que la promesa de la simiente es esta tierra desde el río de Egipto hasta el río más grande, el Éufrates, la tierra de los amorreos y otros pueblos. Y nos preguntamos, ¿cómo se ha de interpretar este versículo? Porque esta promesa es tan verdad como las previas promesas. Porque las promesas son siempre sí y amén. Como dice 1 Corintios 1, 19, 20. Son siempre sí y amén en Cristo Jesús. Y dado que la simiente de Abraham es Cristo, como vemos en Gálatas 3:16, y los que son de Cristo, vemos que la tierra prometida aquí le está siendo prometida no tan solo a Abraham, sino primeramente a Cristo. Porque Jehová dice, a tu simiente daré esta tierra. Y muchos consideran esta promesa como siendo recibida por el ejército de Josué. Sin embargo, esto no es así, a pesar de que se les da el territorio como herencia. Vemos en Hechos 13:19. Somos recordados de este hecho por Esteban y por Pablo al declarar que la galería de la fe en su totalidad no recibieron lo prometido. Aún esperan por su cumplimiento. Hebreos 11:39 y Hechos 7, versículo 4 al 5. La simiente recibe la promesa primero, es decir, Cristo, y luego los que son de Cristo. Daniel 7:13 al 14, versículo 18, versículo 22 y versículo 27. La promesa de Dios sigue siendo la misma promesa, de la tierra nueva dada por la eternidad a Cristo y a los que son de Cristo. ¿Cuál es entonces la declaración que hace que todos estos versículos sean verdad al mismo tiempo, sin agregar, sin quitar y dejando que las Escrituras explique la Escritura? Evidentemente, la promesa de esa descripción geográfica dada por los habitantes de ese momento se hace realidad en los siguientes textos de Zacarías 14, versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivas, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de las Olivas se partirá por medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y Apocalipsis 21:2 dice también: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Para que la promesa fuera más creíble a Abraham en ese estado de duda, Dios en su descripción limita el área geográfica a la zona de Canaán. Dios ajusta sus palabras para que Abraham crea, siendo la zona del río de Egipto al Éufrates parte de toda la tierra prometida. Por lo tanto, incluida en la promesa estaba. Sin embargo, Dios quiere que Abraham tome conciencia de que el cumplimiento es únicamente mediante el descenso de Jerusalén del cielo sobre esa región. Respecto de los años finales de la vida de Abraham, cuando moraba con Isaac y Jacob, esta es la descripción que se hace
de la relación que tuvo Abraham con la promesa de la tierra prometida y cómo su duda inicial fue vencida. Leemos en Hebreos 11, 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si la tierra de Canaán le había sido prometida a Abraham, ¿por qué habitó como extranjero en tierra ajena? Porque él esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, no como las ciudades terrenales. Así, la fe considera a la tierra actual como tierra ajena, y no siendo parte del cumplimiento de la promesa, a pesar que esta es la tierra que se promete. Primero debe ser renovada, y hasta entonces no ha de ser reclamada. Por otro lado, cuando la fe vacila, el hombre se aferra a lo terrenal y deja de considerarse extranjero. Leemos en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entramos en la historia siguiente con Abraham, estando en esa condición de primer pacto, pacto viejo o pacto de los hombres, en el cual el hombre mismo se esfuerza en cumplir las promesas de Dios. Veamos Génesis 16, versículo 1 hasta el versículo 9. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Abraham había previamente manifestado fe en la promesa de Dios de un hijo propio. Esto vemos en Génesis 15, versículo 4 al 6. En contraste con su falta de fe en la promesa de la tierra, que hemos visto en Génesis 15, versículos 7 al 8. Ahora, pasando el tiempo y no teniendo hijo, dicha falta de fe se expande a dudar de la promesa de un hijo. Él y Sarai tienen un plan para que la promesa se cumpla, y Abraham toma a Agar como esposa y ella concibe a Ismael. Leemos en Génesis 16, 15. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael.
dado que la promesa de Dios era para ser cumplida en Sara a través del hijo de la promesa, es decir, Isaac. Este fue indudablemente uno de los grandes errores en la vida de Abraham. Dios le prometió a Abraham una simiente innumerable, y cuando se la prometió, era ya imposible humanamente que Abraham y Sarai tuvieran un hijo. Así como con las otras promesas, Abraham primero cree, pero luego duda, porque el hombre ciertamente no tiene el amén en sí mismo. Notamos que es increíble que tratemos de cumplir las promesas de Dios. ¿Desde cuándo las promesas las cumple el que las recibe? Sin embargo, esto es algo que ocurre hasta el día de hoy. Aún más, los esfuerzos del receptor para cumplir las promesas hacen que el que las dio no las pueda cumplir, o por lo menos se le dificulte. Porque aun cuando lo prometido aparentemente venga al que recibió la promesa por su propio esfuerzo, ¿acaso se cumple la promesa? No en absoluto, sino que queda pendiente en aquel que lo prometió. Aún más, impide que el destinatario de la promesa espere el verdadero cumplimiento de ella, ya que cree poseer la sustancia de la misma. Vemos así que el tratar de cumplir las promesas de Dios es en realidad trabajar en contra de Dios, haciendo más difícil que se haga su voluntad. Tendría que haber sido evidente desde el principio que la promesa no iba a ser por medio de un esclavo, cuando Dios le deja claro a Abraham que la promesa no se iba a cumplir a través de Eliezer. Agar, siendo una sirviente, tendría una descendencia de esclavos y no de hombres libres. Si Abraham hubiera tan solo guardado las palabras del Señor en su corazón, no habría escuchado a Sara. Así Abraham tuvo un hijo por medio de Agar, la sierva, y pasaron varios años, y me imagino a Sara y Abraham creyendo que la promesa de Dios se había cumplido, independientemente de las dificultades que se habían generado en ese hogar por la inclusión de otra persona en la relación matrimonial. Luego de unos 13 años de nacimiento de Ismael y unos 24 años después que Abraham saliera de Ur de los Caldeos, el Señor nuevamente se le aparece. En Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Lo primero que hace Dios es identificarse diciéndole: Yo soy el Dios Todopoderoso. Se identifica como el Dios que puede hacer todo lo que se propone, aquel que puede cumplir promesas que aún al ser humano le parecen imposibles, tan poderoso como para darle una simiente a Abraham y Sara. Entonces Jehová le dice a Abraham que camine delante de él, que sus pasos sean a la luz de su rostro, que su caminar, le dice y promete, sea a la luz, que esté ante su presencia y sea perfecto. Ese perfecto también se ha traducido como integridad. Dios le dice a Abraham que camine ante él en integridad con la totalidad de su corazón. Que no haya sí y no, sino que haya sí y amén. Que la totalidad de su corazón esté entregado, subyugado y confíe que el Dios Todopoderoso es perfectamente capaz de cumplir su promesa. El Señor luego dice que Él hará la obra de su pacto que ha prometido, y con eso promete que lo multiplicará en gran manera. Leemos en Génesis 13, versículo 3 al 5. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes,
y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. He allí el pacto de Dios, la promesa de una simiente innumerable en Cristo Jesús. Y como muestra de eso, no sería más su nombre Abraham, sino Abraham. Abraham significa padre de multitudes, y a partir de ahora, cada vez que alguien le llamara por su nuevo nombre, iba a traer a su recuerdo la promesa de Dios y también la espera anhelante por el cumplimiento de esa promesa. Dios entonces le dio a Abraham un recordatorio físico que le ayudara a él y a sus descendientes a creer. Leemos Génesis 17, versículo 9 al 11. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios le dice que él y sus descendientes deberían circuncidarse, una señal para las generaciones futuras para que no repitan el error de Abraham. En lugar de preguntarse, ¿en qué he de saber? Mirando la señal podrían por la fe aferrarse a la promesa. Abraham había manifestado anhelo por obrar, por hacer algo. Siendo así, Dios le da una señal del pacto que le proporcionaría lecciones objetivas respecto de su verdadera condición. Es interesante que Dios hace este pedido antes de decirle a Abraham que Sara daría a luz un hijo. Anunció que sería inicialmente recibido con escepticismo, revelando así la condición del hombre y al mismo tiempo el conocimiento que Dios tiene de él. Ahora, ¿qué es la circuncisión y qué significa? Vemos en Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Qué? Pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. ¿Cómo fue justificado Abraham? Creyendo a Dios. De hecho, para ser más claro aún, el versículo reafirma allí mismo enseguida en Romanos 4:5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No es al que obra al que se justifica. Es justificado aquel que cree en el que justifica al impío. En otras palabras, aquel que toma conciencia de que es impío y que cree que Dios está obrando en él. Y Pablo se hace esta pregunta respecto de Abraham. Romanos 4:10. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. La fe le fue contada por justicia, no la obra. Cuando recibió la bendición del perdón de los pecados, fue justificado, como dice Romanos 4:6 al 9. Aún cuando no tenía la circuncisión. Abraham recibe la circuncisión como señal, como sello de que en su corazón creía a Dios y eso le contaba por justicia ante él. La circuncisión viene así a ser la señal del pacto nuevo, la señal o sello de la justificación por la fe.
Leemos en Romanos capítulo 2, versículo 25 al 29 lo siguiente. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que es físicamente es circunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa justicia, de la cual la circuncisión es una señal, es la requerida por la ley de Dios, con lo que la circuncisión en sí misma nada agrega si no se guarda la ley de Dios, porque vivir la ley es justicia. De hecho, leemos en este texto que guardar la ley es la verdadera circuncisión. El Señor requiere no una manifestación exterior, sino la verdad grabada en las partes internas. Una manifestación exterior sin la verdad morando en el corazón es una abominación. Pero la ley puede estar en el corazón tan solo por el poder del Señor por medio del Espíritu, con lo que la circuncisión es en realidad el sello o señal de la justicia de Dios obrada por el Espíritu Santo en el corazón. Eso es lo que Abraham recibió cuando creó en las palabras y promesas de Dios. Así somos sellados por el Espíritu Santo. Este es las arras o la garantía de la herencia, como menciona Efesios 1:14. Porque es el Espíritu el que trae la justicia por la fe, y dicha justicia es la que heredará la tierra. Entonces la circuncisión era el sello de la justicia por la fe recibida por medio del Espíritu Santo, y al mismo tiempo una señal de la herencia a recibir. Ahora, la circuncisión siempre fue eso. Siempre significó la justicia en el corazón, y no tenía otro significado cuando dicha justicia estaba ausente. Así claramente lo indica este texto de Deuteronomio capítulo 30, versículos 5 al 6. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión del corazón es una obra de Dios y es necesaria para que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Cuando amamos y confiamos plenamente en Dios en lugar de a nosotros mismos, seremos capaces de recibir su promesa, su palabra, sus mandamientos. La circuncisión es el Espíritu Santo habitando o habilitado para grabar la ley en nuestros corazones. Todo esto es obra de Dios, como dice Juan 6:29. Por eso dice así Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal. Recibió la circuncisión como recordatorio de que la justicia es únicamente por la fe. Y la recibió como señal en la carne. Efesios 2:11 dice, la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La circuncisión hecha con mano en la carne era solo de nombre, pero no lo real. Ahora, ¿por qué le fue dada a Abraham la señal de la circuncisión cuando la verdadera es la del corazón? Le fue dada como señal, como recordatorio de la verdadera circuncisión
que debía recibir. Cada vez que Abraham fuera al baño, cada vez que Abraham tuviera intimidad con Sara, recordaría que las promesas y el pacto de Dios no vienen por la fuerza de la carne, sino por el poder de Dios, como menciona Zacarías 4:6. La circuncisión en la carne así vendría a ser un canal que llevaría a Abraham y sus descendientes a comprender la verdadera circuncisión, la justificación por la fe. Como con Nicodemo, el Señor revela que es necesario que nazca de nuevo. Juan 3:3. Como a Pedro, cuando Jesús le dice que cuando esté convertido, confirme a sus hermanos. Lucas 22, versículo 31 al 32. Como Pedro y Nicodemo, Abraham no era consciente de su verdadera condición. A semejanza del pueblo de Israel, al que Dios le da la ley en tablas de piedra para revelar la dureza de su corazón y la intención de Dios de grabarlas en su corazón, así también Dios le da a Abraham la circuncisión como revelación de su corazón, que todavía no estaba suficientemente sensible a las impresiones del Espíritu de Dios como para que éste pudiera grabar dichas promesas en su corazón. Viene la circuncisión, así a ser una declaración de la condición de Abraham y del hombre y una señal de lo que Dios quiere hacer en sus hijos. Al afirmar esto, contradecimos las palabras del apóstol Pablo de que la circuncisión le fue dada a Abraham como señal de la justicia por la fe que ya había recibido. De ninguna manera. Recordemos que cuando Dios le prometió a Abraham simiente como las estrellas, Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Mientras Abraham creyera, Dios sería poseedor de esa justicia de Dios que es por la fe de Jesús. Pero como vimos, después de esto Abraham dudó de las promesas de Dios y esta duda se manifestó en el intento de la carne de cumplir las promesas de Dios. Luego de esto, Dios le da a Abraham la señal de la circuncisión que señalaba tanto a la justicia por la fe que en un momento tuvo como a su necesidad actual de ella. Abraham necesitaba que su fe fuera perfeccionada al punto de confiar plenamente en la palabra de Dios y vivir solamente de ella. Entonces, la circuncisión fue un recordatorio de un comienzo por el Espíritu que había sido sustituido por un intento de ser perfeccionado por la carne. Como dice Gálatas 3:3. Abraham necesitaba repudiar la carne y retornar al Espíritu, creyendo y pidiendo de la palabra de Dios tal como le era dirigida. Jesús aclara que son sus palabras las que son espíritu y son vida. Juan 6:63. En tiempos posteriores, la circuncisión fue pervertida al punto de darle el significado exactamente opuesto, de que siendo circuncidado significaba que ser hecho justo en la carne. Sin embargo, Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La verdadera circuncisión no es la de la carne, sino la del espíritu. La circuncisión es la que en espíritu sirve a Dios y se gloría en Cristo. Ahora está listo para empezar a recibir la promesa. Ahora Abraham está en condiciones de nuevamente escuchar la promesa y que tendría su cumplimiento por medio de Sarai. Génesis capítulo 17 versículo 15 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no lo llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también
te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Así como a Abraham se le cambia de nombre, también a Sarai ya no se llamará Sarai, sino Sara. Y también a ella se la bendice con el perdón de los pecados, y el hijo de Abraham sería dado por medio de ella. El Señor necesita repetir para que Abraham escuche y entienda claramente. Sara será bendecida y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham por primera vez, la promesa incluía a Sara. Y aquí es donde el hombre carnal falla, pensando que solamente para él son las promesas y no para la compañera de la vida. Sin embargo, la Escritura dicen que son uno en Génesis capítulo 2, versículo 24 y Mateo 19, 4 y 6. Con lo cual todo lo que se le prometió a Abraham también fue para Sara. Génesis 17, versículo 17 dice: Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Le causó gracia a Abraham. La primera reacción natural carnal de Abraham fue de no creerle la palabra a Dios. Sin embargo, Abraham rápidamente tomaría conciencia de la verdadera dimensión de la promesa de Dios. Leemos en Génesis 17, versículo 18 al 22. Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y ponerlo he por grande gente. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente. Y acabó de hablar con él, y subió Dios con Abraham. Vemos que la risa de Abraham duró poco, porque el próximo comentario indica que realmente ahora sí le creía al Señor. Había triunfado en su duda inicial, y ahora se pregunta por Ismael, que era al final de cuentas su hijo también, y le ruega al Señor por él. Así vemos el cambio que se ha producido en la vida de Abraham. Su primera reacción es no, para luego decir sí. Y Dios repite su promesa. Ciertamente Sara tendrá hijo de Abraham, y su nombre será Isaac, que significa risa. Las promesas del pacto serán confirmadas a Isaac y a su simiente después de él. Cristo Jesús vendría por medio del linaje de Isaac. El Señor no se olvida de Ismael, sino que también lo bendice y hace de él una gran nación. Así termina este diálogo con el Señor. Y ese mismo día, todos los varones de la casa de Abraham son circuncidados, poniendo por obra la señal del pacto, que es alivio por el perdón y declaración en carne propia del error de confiar en la carne que para nada aprovecha. Sin embargo, el Señor no había terminado aún. Abraham seguramente le contó a Sara todas las palabras del Señor, porque el hecho de que todos los varones de una casa sean circuncidados en un día no queda oculto. Génesis 34:25 dice: Unos pocos días después, el Señor vuelve a presentarse a Abraham, ahora en el contexto de la visitación a Sodoma y Gomorra. Y leemos el texto que dice, Génesis 18:9 al 13. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda. Entonces dijo: De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida,
he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Es evidente que Abraham y Sara eran compañeros de la vida, porque ella tiene la primera misma reacción natural que tuvo su marido. Vemos el modelo divino aquí. Se rió como Abraham, pero luego creó, sin necesidad de que el Señor agregara nada más. Así, en Abraham y Sara vemos la naturaleza humana, así como fue explicada por Jesús en la parábola del Hijo, que primero dice no, pero luego dice sí a la promesa. Porque este es el testimonio de las Escrituras referente a Sara. Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo ha prometido. ¡Qué experiencias de vida! Abraham le cree a Dios y a algunos de sus promesas, pero le costó creer otras. Dios, con tal de rescatar a su hijo Abraham, consiente en entrar en un pacto de hombres con él, el pacto viejo o el primer pacto. Y Abraham, en la condición del pacto viejo, intenta cumplir con la promesa de Dios teniendo un hijo con Agar. Sin embargo, al cabo del tiempo, Dios nuevamente le aparece a Abraham y le da su pacto. Y dado que le iba a revelar que por Sara era la promesa de la simiente, mostrando así su error, le da una obra para que pueda hacer la circuncisión. Esta detalla la condición natural del ser humano y es el sello de que la justificación es solo por medio de la fe. Es condición natural en el hombre decir sí para luego dejar de creer y decir no a la promesa de Dios. Sin embargo, conociendo más a Dios, el hombre dice no a la promesa de Dios, para luego corregir y en Cristo Jesús decir sí y amén a toda palabra de Dios. Así, la circuncisión, además de ser el sello de la justicia por la fe, viene a ser un recordatorio de la necesidad de permanecer en el sí inicial al recibir a Cristo en el nacimiento del Espíritu.